Muy bienvenidos todos nuestros auditores. Hoy nos encontramos en el primer episodio de este nuevo podcast que se llama Entre Docentes. El día de hoy estaremos conversando sobre las TICs en la educación con Romina Calderón, quien estudió Pedagogía en Química y Ciencias en la Universidad de Playa Ancha. Egresó en el año 2014 y actualmente se encuentra trabajando en un liceo técnico profesional, el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur de San Antonio. Además contamos con el co-conductor de este programa, Tomás Valdebenito, quien se encuentra cursando tercer año de las carreras Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales y además licenciatura en Historia con mención en Ciencias Políticas. Finalmente, quien les habla, Antonio Petey, también cursando tercer año en las carreras anteriormente mencionadas. Como primera pregunta, y para partir esta conversación, a raíz del texto de lo sólido a lo líquido, donde se plantea que vivimos en una sociedad líquida, valga la redundancia, que siempre está en un constante cambio y como un líquido se va moldando a todas las otras cosas, y gran parte de este cambio que involucra esta modernidad líquida está de la mano con las nuevas tecnologías, ya sea el celular, el internet y la hiperconectividad en la que estamos envueltos. ¿Cómo crees tú que podemos implementar o que implementas estas nuevas tecnologías en el aula de clase y en la labor docente? Mira, separando los conceptos, las nuevas tecnologías, en primer lugar, para la planificación docente se utilizan, en este caso yo aprendí a utilizarla en la pandemia para utilizar mejor mis tiempos, para organizar la información. Por ejemplo, estoy hablando antes de la pandemia, del 2019, yo no ocupaba Google Calendar. Hoy en día tengo todas las clases de la semana organizadas por Google Calendar. Entonces, desde esa perspectiva, el uso de la tecnología a mí me ha servido para organizar mis tiempos, optimizar mis tiempos. En segundo lugar, el trabajar documentos compartidos y colaborativos también te hace reducir los tiempos de trabajo. Por ejemplo, una planificación dual en la cual tú tengas que elaborarla, confeccionarla, por ejemplo, con una educadora diferencial. Antes de la pandemia teníamos que coordinar horas de organización, ¿cierto? Ver los espacios, bla, 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 y siempre las planificaciones eran de una calidad dudosa, por decirlo así. Pero hoy en día, gracias a los documentos compartidos, ponte tú, yo fácilmente puedo estar en una reunión y al mismo tiempo estar trabajando con mi educadora diferencial en una planificación. Y le asignas un poquito más de tiempo, entre comillas. ¿Por qué? Porque lo puedes revisar. Quizás un tiempo más productivo. Sí, pues se hace mucho más productivo. Eso, por ejemplo, por darte ejemplos básicos de la parte organizativa, ¿cierto? Docente. En el aula concreta, comencé a usar la tecnología, obviamente, para mantenerme en contacto con los estudiantes, ¿ya? WhatsApp, después videollamada, videoconferencia, después de videoconferencia, grabar cápsulas, después de grabar cápsulas, ¿cierto? Poder hacer sesiones más pequeñas con estudiantes, después elaborar material a través de TICs. Enseñar a los estudiantes también a trabajar con documentos compartidos, en donde no solamente, por ejemplo, se le asigna la tarea por estudiante y la carga como docente para revisarla también se reduce. ¿Por qué? Porque si yo planifico mi clase en base, por ejemplo, en que todos los estudiantes elaboremos una historia. Por ejemplo, yo enseño química y quiero que los estudiantes, o quiero que con el curso hagamos una historia de cómo interactúan los elementos de la tabla periódica entre sí. Fácilmente yo puedo compartir un documento de Google, por ejemplo, con un inicio de un relato, invitar a través de sus correos institucionales a los estudiantes y en la misma clase elaborar la historia en conjunto. Claro. Entonces ya no reviso 20 historias, sino que reviso una historia y veo las intervenciones de cada estudiante. Sí, todo queda marcado por quién escribió, sí, claro. Incluso la hora en lo que hicieron, cuánto se demoraron, entonces está súper controlado ese aspecto, también es mucho más fácil. Obviamente, y tú vas privilegiando qué es lo que vas a evaluar.
En ese caso yo valoraría la intervención, ¿cierto? El atreverse a compartir ideas, a modificar historias y obviamente a que tenga coherencia lo que están planteando los estudiantes. Eso también viene de la mano de que el equipo directivo del establecimiento se atreva a dar este paso. Porque, por ejemplo, si hoy día yo ocupo bastante tecnología a través de la plataforma Classroom, es porque el equipo directivo se atrevió a tener correos institucionales, a trabajar con la plataforma. Y autorizar la plataforma, que también es súper complicado. Y que también es un proceso igual súper importante en un establecimiento, porque no es llegar y decir, ya, desde el próximo mes vamos a trabajar todos con correos institucionales, porque tiene que haber un espacio donde ocurra la alfabetización tecnológica. Si en los colegios no hay alfabetización tecnológica, por lo menos en un nivel básico, todo proceso tecnológico que tú quieras instaurar te va a costar el triple. Ahí se forma la brecha digital también. Y yo creo que en este momento es súper importante que cada colegio tenga súper claro cuál es el nivel de alfabetización tecnológica que tienen tanto sus docentes como los alumnos. Claro. En relación a esto, queda claro que implementan las TIC, pero ¿cómo nutres tus conocimientos y competencias respecto a las TIC y tus habilidades con las nuevas tecnologías? Mira, en un comienzo yo comencé a nutrir mi conocimiento de forma autónoma, buscando cursos a través de Google. De hecho, Google te entrega bastantes capacitaciones en distintas herramientas. Obviamente después el ministerio comenzó a ofrecer capacitaciones ya elaboradas con un equipo más profesional. Me acuerdo que el equipo se llamaba iEducando, que en esa instancia también es voluntaria la inscripción a esos cursos, a esa capacitación online. Y yo me pude certificar en Google Workspace nivel 1 y nivel 2 como educador. Y ahí te entregan bastante conocimiento de las herramientas que te ofrece Google, desde Classroom hasta herramientas de gestión como Keep, Hangouts y otras. ¿Sí? Pero básicamente es el autoperfeccionamiento. Claro, sí, se entiende. Bueno, como experiencia personal, yo creo que uno también llega al choque, sobre todo con la pandemia, de cómo poder acercar quizás los trabajos más prácticos a los jóvenes. Y es complicado porque sobre todo en algunos ramos que se necesita la práctica y el estar ahí en terreno trabajando. Yo fui ayudante de un ramo que se llama Métodos y Herramientas Geográficas, entonces se sabe que para poder trabajar la geografía hay que estar en terreno y trabajando. Nosotros con el profe, la única opción de poder acercarle esta salida de terreno a los chiquillos fue hacer cápsulas. Entonces grabamos cómo utilizar, hacer un mapa 3D, levantar un mapa topográfico con un dron, cómo utilizar las cámaras trampa, que son cámaras que se dejan amarradas en un árbol durante 3 meses, 6 meses y toman fotos con sensor de movimiento. Tomamos muestras de agua, dejamos unos medidores midiendo la humedad del aire, la temperatura, la presión, la salinidad del agua en el río. También, bueno, hicimos 3 cápsulas. Y esas 3 cápsulas, claro, los chiquillos fue lo que más les gustó del curso, porque estuvimos todo el semestre trabajando cosas abstractas. O sea, claro, una cámara trampa esto sirve para esto y esto, pero nunca viste un ejemplo. Nunca te mostraron cómo se ponía, cómo se trabajaba. Nunca viste para qué te servía unas cositas que son chicas como una pila que se tiraban al agua y amarradas, y para qué sirven. Entonces, claro, uno lo recoge, lo ve, le muestra los datos, le muestra cómo se tabula eso en un Excel, y cómo se va a terreno a hacerlo. Creo que si bien eso era una actividad que se hacía presencial y que tenía su base en presencialidad, tuvimos que adaptarnos a este tema de la pandemia y salimos bien parados. Es que eso hoy en día tienes que llevarlo en todas las asignaturas, ocurre exactamente lo mismo. Todos estuvimos en la parada de cómo podemos avanzar en cuanto a contenidos y habilidades si estamos a kilómetros de distancia. Entonces había que buscar una alternativa. Y me parece súper bien que se hayan preocupado de llevar, ¿cierto?, la experiencia hacia los hogares de los distintos estudiantes, porque en realidad eso es, de repente, por el desconocimiento, hay un sesgo, ¿cierto?, y en tu cabeza están las TICs, pero desde la ofimática, decirte lo que entrega, por ejemplo, Word, PPT, etcétera.
Pero la tecnología de la informática y la comunicación va más allá. Usar una fotografía, usar una cámara y darle distintos enfoques a esos usos. Por ejemplo, no sé, yo me acuerdo que antiguamente sí nos enseñaban computación, pero nos enseñaban más la parte estructural del computador, cómo se prendía, cómo se apagaba, Excel, cómo se mantenía, etcétera, Excel, qué sé yo, que hoy en día se sigue utilizando, pero ahora hacer lo básico. Sí, pero ahora se tiene que enfocar en la utilidad de esos insumos tecnológicos. Es decir, yo, por ejemplo, que soy profe de ciencia, yo puedo, todos hoy en día tenemos un teléfono celular con cámara, sí o sí. Entonces yo tengo que usar ese recurso y pensar, si yo quiero que los estudiantes hagan un laboratorio, bueno, hay una manera en que la cámara del teléfono celular puede adaptarse como un microscopio. Y el estudiante no se pierde de esa nutritiva experiencia. Y obviamente es gracias a que uno abre la mentalidad a las tecnologías en general. Bueno, tú como docente, y hablaste anteriormente de formar y la alfabetización digital, ¿de qué forma tú podrías capacitar a los profesores que quizás no están tan metidos en el tema de ahora, sobre todo con la pandemia, no se lleva muy bien con la tecnología, para implementar lo que se llama el modelo TPACK? El modelo TPACK consta de utilizar contenido, el área pedagógica y la tecnología para entregar conocimiento a los mismos estudiantes. ¿Cómo implementaréis todo eso? De hecho, ya lo viví el año pasado, el segundo semestre, cuando empezamos a utilizar estas herramientas y principalmente la plataforma Classroom para nosotros poder seguir nuestro proceso de enseñanza. Obviamente que hay una generación de docentes que tiene un rechazo natural a las tecnologías, porque están en una época distinta, porque están a pocos años de terminar su trabajo, claro, ¿cierto? Distintos enfoques. Entonces, todas estas capacitaciones que yo te nombré anteriormente, por ejemplo, que son avaladas por el ministerio, te dicen cómo utilizar la herramienta, pero no te dicen cómo vincularla con los contenidos pedagógicos. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí hubo una suerte, en el establecimiento donde trabajo, hubo un proceso de tutores. Aquellos que nos sentíamos un poco más aventajados en algunas herramientas que la habíamos puesto en práctica en el aula, nos sumamos a la tarea de apoyar a otro docente par de manera voluntaria, ¿cierto? Pero con la idea de mostrarle una clase o mostrarle cómo yo en mis clases había utilizado tal herramienta. Porque no es lo mismo que te digan, ya, formulario de Google, aquí colocas el encabezado, puedes colocar tanto, tal y tal pregunta, ¿cierto? A que venga un docente y te diga, mira, yo ocupo de esta manera el formulario de Google, lo ocupo como ticket de entrada y como ticket de salida de mi clase. Porque ahí tú estás apuntando a una herramienta tecnológica, pero le estás dando un fin pedagógico. ¿Se entiende? Sí. Un sentido al final. Un sentido para tu contenido y para tu clase. Entonces ahí matas dos pájaros de un tiro. Haces que el profesor se involucre en una herramienta tecnológica, pero que le vea la utilidad para sus clases. Y que no pierda tanto tiempo, porque una cosa que suele ocurrir es que muchos profes se ponen ansiosos, porque manejar tecnología también va de la mano con la creatividad. Entonces, muchos profes de repente tienen esa falta de creatividad por la experiencia, porque no tienen experiencia utilizando esa herramienta. Entonces se empapan de la experiencia de otro que sí funcionó exitosamente. Entonces yo pasé, mira, yo ocupo formulario de Google como ticket de entrada y ticket de salida. O Mentimeter. Si yo quiero saber cómo está el contenido, cómo están abordando un contenido los estudiantes, antes de seguir avanzando en mi unidad, hago un par de preguntas. Ellos colocan una respuesta de 2 o 3 conceptos, ¿cierto? Y veo inmediatamente una nube de contenidos en donde me resaltan los contenidos o las palabras que más se repitieron. Y yo puedo tener una idea global sin evaluar uno a uno a los estudiantes, sino que puedo tener un panorama general de cómo están en el nivel o en los objetivos que nosotros estamos desarrollando. Y eso me permite a mí tomar decisiones de reforzar el contenido o de sí, vamos, estoy bien, sigo avanzando. Entonces, cuando el otro profe ve cómo tú lo utilizas,
hay un proceso de confianza en sí mismo y se atreve quizás a replicar las mismas cosas, pero ya se atreve a utilizar las TICs. Claro, nosotros en este ramo para el cual es esta cápsula informativa, este podcast, nos mostraron una charla que da Bill Gates y dice que las personas que menos feedback tienen y menos como feedback positivo o negativo, tanto positivo como negativo, son los profesores. O sea, tú no tienes a alguien que te diga, oye, lo hiciste súper bien, o sabéis que estáis fallando en esto, hay que arreglarlo. O sea, creo que esas tutorías son súper útiles para este sentido, el tema de poder decir, ya mira, a mí me sale bien esto, míralo, aprendamos juntos, y lo que te salga bien a ti, tú me lo enseñas a mí. Entonces hay un intercambio súper parejo y una retroalimentación también para el otro docente. Claro, una retroalimentación súper positiva. Si al final uno, ya saliendo de la U y ya trabajando, nunca termina de aprender cosas nuevas. No, jamás. Jamás. Siempre vas a estar tratando de buscar las mejores estrategias, las mejores herramientas para poder tú enseñar lo que te corresponde. Y además que nosotros no tenemos que perder el enfoque que una cosa son los contenidos y otra cosa son las habilidades. Entonces, muchas veces, por ejemplo, se habla hoy en día de las habilidades del siglo XXI, que nosotros debemos potenciar esas habilidades del siglo XXI, entre las cuales está la empatía, la colaboración. Entonces, ahí también hay un cambio cultural que hay que hacer con respecto a esas dos habilidades, por ejemplo, que es la empatía y la colaboración. O sea, en el rubro muchas veces tú vas a encontrar ese rechazo, vas a tener gente muy abierta, que está acostumbrada a compartir su conocimiento y que no tiene pudor en ese aspecto, pero así vas a encontrar personas muy herméticas, que se van a cerrar a toda posibilidad. Entonces ahí mi consejo es que ustedes siempre tengan esa disponibilidad de entregar sus conocimientos. Yo siempre lo hago. Yo en la parte laboral, en la parte profesional, siempre trato de compartir lo que he aprendido. De repente a lo mejor yo siento que es súper poco, pero ese poco que tú aprendiste para otro es mucho. Y es más valioso, como tú dices, Antonia, es más valioso que te lo diga un par, te lo recomiende un par, a que venga un agente externo, un capacitador externo y te lo diga. Porque la confianza es distinta. Finalmente, y a modo de cierre, agradecemos enormemente a Romina, quien pudo colaborar en este podcast, entregándonos tantas apreciaciones teóricas como prácticas respecto a las TICs en el campo de la educación. Y así también queremos agradecer a todos nuestros auditores interesados en este tema en específico. Se despide Antonio Tomás, porque esto fue Entre Docentes.